elementos de la parábola. Es la lección 10 que tiene que ver con elementos de la parábola. Esa es nuestra lección. Entonces, empezamos por algo sencillo, ¿sí? Algo sencillo que son cosas que ustedes saben, ¿sí? Bueno, pues comenzamos. Dice, localiza los siguientes puntos en el plano cartesiano y procede a unirlos con líneas. Es interesante lo que ellos quieren mostrarnos aquí, cómo es una parábola y cómo podemos graficarla, ¿sí? Primero, pues habría que conseguir los puntos, no los podemos conseguir a través de una ecuación y graficarla. Ya sabemos graficar ecuaciones. Teniendo los puntos, pues solamente localizarlos y reconocer cómo son las parábolas, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Dice que el punto A está en menos 6,9. Vamos a ver, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Con 9. Entonces por aquí estaría el puntito. Ahí estaría mi primer punto, se llama A. Vámonos con el punto B, menos 4,4. 1, menos 2, menos 3, menos 4,4. Por aquí estaría. ¿Sí? Y este se llama B. Luego el C dice menos 2,1. Menos 2, aquí está menos 1, menos 2,1. Por aquí debería de estar. Ahí está. Y se llama C. Luego el D dice que está en el origen. Entonces el origen está aquí. Y se llama D. Y luego el E está en 2,1. 2, aquí está el 2 y por aquí está el 1. Y se llama E. El F está en 4,4. Por aquí está el 4. Y por aquí está el otro 4. Y se llama F. Y el G está en 6,9. Por aquí está el 6. Y por acá está el 9. Y este se llama G. Bueno, y ahora habría que ir uniendo estos puntos. Lo voy a hacer a mano alzada. La curva debe ser suave. Más o menos así. Obviamente que debe pasar por este punto. La curva debe ser suave, suave, ¿sí? Debe ser bonita. Las parábolas son de las funciones o ecuaciones más bonitas, junto con la circunferencia. Sin los bordecitos, obviamente, por mi mano alzada, pero así debería de ser. Así debería de ser la circunferencia. Obviamente, si nosotros graficáramos una circunferencia en GeoGebra, veamos, voy a poner una parecida a esa, no necesariamente es esa, ahorita buscamos cuál pudiera ser esa, pero por ejemplo, veamos y igual a x al cuadrado. Veamos, ahí está, no es la misma, aclaro. ¿Por qué no es la misma? Porque obviamente esta está más delgadita. Obviamente una que pudiera ser parecida a esa pudiera ser un cuarto de... perdón, aquí no. Cuarto de x al cuadrado. Y miren, parece ser que es esa. ¿Sí? Es esa. La encontré.
Fabuloso, le atiné, porque esto fue el atínale nada más, no la traía prevista. Pero por mi experiencia puedo jugar rápidamente con las probabilidades de encontrar la ecuación y ya la encontré. Es esta, miren, la que tiene nuestro manual es esta. Vean, así se debería de ver nuestra parábola. Qué padre, ¿no? Bueno, eh, pues regresamos a nuestra clasecita que está acá y vamos a ver qué más nos dice. Dice, recordando el procedimiento de distancia entre dos puntos, en la lección 2, calcular las siguientes distancias entre dos puntos, como se pide a continuación. Veamos, esta nomenclatura que está aquí, sí dice que hay que calcular la distancia que hay desde el punto F hasta el punto B. Vamos a ver, punto F a punto B, esta distancia. Miren, nosotros vamos a hacer solamente uno, pero en realidad aquí se pueden contar. ¿Cuánto va a ser la distancia desde F hasta V? Pues 2, ¿verdad? Ahí está, 2. Pero en realidad se puede hacer, obviamente. Veamos. Aquí lo voy a poner. Distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de dos numeritos que están elevados al cuadrado, que son los catetos. ¿Sí? La suma de dos numeritos están elevados al cuadrado y que obviamente uno de ellos es x2 menos x1 y el otro es y2 menos y1. Y bueno, pues vamos a ponerle sus coordenadas a f. Las coordenadas de f son, ¿quién me dice cuáles son las coordenadas, jóvenes? Díctenme. Díctenme, por favor. Las coordenadas de f, ¿se alcanzan a ver o le hago más grande? 2,0. Exacto, 2,0. ¿Estamos? Entonces, 2,0. ¿Y las coordenadas de v, jóvenes? 0,0. 0. ¿Estamos? Bueno, entonces a esta le voy a poner x1 y a esta y1. A esta le voy a poner x2 y esta y2. Por lo tanto, la distancia es igual a la raíz cuadrada de, y veamos, ¿cuánto vale x2? Vale 2 menos x1, perdón, aquí es x1. No, sí, x2. Ah, perdón, entonces estoy leyendo mal. ¿Sí? x2, ¿cuánto vale? 0 menos x1, que vale 2 elevado al cuadrado. Este es de fórmula y el 2 tiene signo positivo. Más y2, que vale ¿cuánto? 0. Menos 0 al cuadrado, que x1 también vale 0. Y nos queda que la distancia es igual a la raíz cuadrada de menos 2. Menos por menos da más. Y 2 por 2 son 4. Queda así. Y la distancia obviamente es 2. Ya lo sabíamos. Acá está. Por lo tanto, no vamos a calcular las demás. Vamos a ver. La distancia de la directriz del punto D, que voy a adelantar, su nombre de esta recta se llama directriz. ¿Sí? La distancia de D a V también es 2. Ahí se ve claramente, veamos, 1 y 2. La distancia de D a F, donde está D a F, es 1, 2, 3, 4. 4. Y la distancia de A a B es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la distancia de A a F, pues son 4, 1, 2, 3, 4, la mitad. Órale, como que alguien me marca, déjenme ver. Mis alumnos no son, porque nada más me dijeron presente. Presentes, ok,
Perfecto. Entonces, continuamos. ¿Sí? Y prácticamente he contestado todo lo que me piden acá. ¿Para qué fue esto? Bueno, el autor de este cuadernillo lo que quiere decirnos es que la parábola, ¿sí? Para llamarse parábola debe de haber una recta llamada directriz, que está a una distancia llamada P, ¿sí? Del vértice, V es vértice, ¿sí? Y que el vértice está a una distancia de un punto llamado foco, F llamado foco, también de tamaño P. O sea que la distancia que hay del vértice al foco es la misma que debe de haber del vértice a la directriz, ¿sí? Y lo más interesante es que para llamarse parábola, ¿sí? La distancia que debe de haber desde A hasta B debe de ser de 4P, acá lo voy a poner. Se llama lado recto, a la distancia desde A hasta B. Veamos, con esta nomenclatura estoy diciendo, y lado recto debe de medir 4P. Si P vale 2, entonces aquí está un P, aquí está otro P, aquí está otro P y acá está otro P. Exactamente, entonces cada 2 es un P. Entonces, pues ahí está, miren, se cumple. Y obviamente, ¿qué otra? La distancia que hay desde A hasta F. Distancia que hay desde A hasta F debe de ser igual a 2P. Ahí se ve, miren, aquí está un P y acá está otro P. Eso es lo que nos quieren decir con esto, con este ejercicio, solamente que pues se requiere del apoyo del profesor para poderlo explicar tan gratamente como lo están recibiendo ustedes. ¿Sí? Bueno, vámonos con la siguiente diapositiva. Ahora sí, viene la definición de la parábola. Esta es una de las definiciones que sin GeoGebra sería más difícil de comprender. No imposible desde luego, porque antes no existía GeoGebra y ahora que existe es una belleza, ¿sí? La definición de la parábola dice lo siguiente. Dice parábola, es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano, o sea, toda la curva, cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a un punto, a una recta fija denominada mediatriz. O sea, quiere decir que hay dos distancias, una del foco a un punto de la curva, ¿sí? Y esa distancia debe ser igual a la distancia que hay de ese punto a la recta llamada directriz. Veamos. Aquí está el foco y esta es la distancia a este punto. Y veamos, si nos venimos así, esta distancia y esta distancia debe ser la misma. Ese es el concepto de parábola. Siempre y cuando estas distancias sean las mismas. Y obviamente, obviamente, aparte de ser la distancia en los dos lados, debe de contener todos estos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Pues veámoslos aquí. Esta se llama directriz. Bueno, mejor voy a aprovechar que tengo una presentación por acá y con ella voy a explicar esa parte, ¿sí? Aunque más abajito creo bien. Vamos a verlo. Sí, pero no me gusta. Me gusta más con mi presentación, ¿sí? Ahí está. Veamos. Voy a presentarle los elementos de la parábola.
Ya vimos que debe de haber un punto llamado foco, que en este caso lo puse como F. Debe de haber otro punto llamado vértice, que lo puse como V. ¿Sí? Debe de haber una recta llamada directriz. Debe de haber un eje de la parábola. Ahorita ese no lo hemos explicado, ahorita lo vamos a explicar. Debe de haber un segmento llamado lado recto, que ese sí lo expliqué. ¿Sí? Y debe de haber un punto o dos puntos de la parábola que se llaman AB, que son los que dan origen al lado recto. Debe de haber un eje de la parábola. Acá está, mira, está repetido, perdón. Y debe de haber algo que se llama P, que en este caso se llama parámetro. Es más, esto lo voy a quitar. Está repetido, ¿se dan cuenta? Perfecto. Esos son los elementos de la parábola. Ahora vamos a verlos en vivo. Acá están en vivo. Esta es la parábola. Esta sucesión de puntos infinitos, miles, millones de puntos que tienen esa orientación o esa dirección, se llama parábola. Quiere decir que todo lo azul es el lugar geométrico de la parábola. Bueno, quiero que observen que hay una recta que se llama, hay un punto que se llama vértice, vean, es este punto que está aquí, se llama vértice, en este caso está en el origen, y ya hay una recta, ¿sí?, que está enfrente del vértice que se llama directriz, y vean, el lado recto es el segmento que va del punto A al punto B, veamos, ahí se ve, se llama lado recto, ¿sí? Y veamos esta línea verde, ¿sí?, que pasa por la mitad de la parábola, pasando por el vértice y por el foco, se llama eje de la parábola, ¿sí? Pero todo lo interesante del asunto y la clave de muchos ejercicios va a estar en esto, que la distancia de la directriz al vértice es una distancia llamada P, parámetro, ¿sí? Y esa misma distancia es la que hay desde el vértice hasta el foco, ¿sí? Entonces, estas dos distancias, estos dos segmentos, ¿sí?, para que se pueda llamar parábola a esto, deben ser iguales. De otra manera, pues podría dudar, ¿sí? Se podría dudar si es una parábola, pero cumpliéndose estos requisitos, ¿sí?, entonces podemos decir que es una parábola. Bueno, ahora vámonos con la definición. Veamos. Dice, definición de la parábola. Dice, es el lugar geométrico cuya distancia de un punto llamado foco, es equidistante a una recta llamada directriz. Veamos, imagínense que este es mi punto foco, ¿sí? No, supongamos, y observen ustedes que si yo localizo un punto sobre la parábola, esa distancia del punto sobre la parábola al punto llamado foco debe de medir lo mismo que la distancia que hay desde ese punto llamado C hasta la directriz, ¿sí? Que es, la directriz tiene un punto llamado D, pero ya es la directriz, sean iguales. Y vean, observen ustedes, esta distancia, 8.03, es igual a esta distancia que se llama 8.3, que se llama I, que es también de 8.3. Pero se debe de cumplir en todos los puntos de la parábola, ¿eh? Se debe cumplir en todos los puntos de la parábola. La prueba más palpable está aquí. El segmento AB mide 5.3 y el segmento AF mide 5.4 y 5.4. Quiere decir que se cumple. Acá tenemos otro punto, el E. Veamos, y el segmento J mide 4 y el segmento K mide 4. En todos los puntos se cumple la definición. Entonces, regresando a mi definición, podemos ver lo siguiente. Dice, es el lugar geométrico cuya distancia de un punto llamado foco a la parábola es equidistante, o sea que miden la misma distancia a una recta llamada directriz. Acá está la recta llamada directriz. Perfecto, entonces esta sí es una parábola.
porque se cumple todo lo que dice la definición. Para empezar, P vale 2, porque lo estoy viendo acá. Veamos, de la directriz al vértice hay 2 unidades y del vértice al foco hay 2 unidades. Entonces P vale 2. Se cumple que estos segmentos son iguales, se cumple que estas distancias son iguales y tenemos entonces ante nosotros una parábola. Bien, ahora vamos a ver, acá vamos a ver que para encontrar el punto del foco, ¿sí? Y la directriz, si no fuera por la geometría analítica, sería más complicado gráficamente, al tanteo. Voy a poner una gráfica, ¿sí? Una parábola, que sé que sí es parábola, solamente que para decirle parábola hay que encontrar sus demás elementos, y lo voy a hacer con GeoGebra. Vamos a ver. Pues puede ser esta, fíjense. Pero déjenme ver esta que estamos viendo, no sé que sea la misma, y no quiero que sea la misma. Sí, esta sería la misma, no tendría. ¿No? No es la misma. Pero de todos modos, no. No, voy a hacer otra. ¿Sí? Voy a borrar esta. Y voy a graficar esta parábola. Que dice que paréntesis x, bueno, ni siquiera necesita paréntesis, x al cuadrado es igual a y. Órale. También lo pude haber puesto y igual a x al cuadrado, ¿eh? No se confundan. Aquí está mi parábola. Bueno, pues yo para llamarle parábola debo de tener cuando menos otro punto que se llame foco y una directriz, una línea recta llamada directriz que estaría enfrente del vértice. Bueno, primero voy a ajustar mis ejes porque va a ser necesario. Entonces sirve que les explico cómo ajustar los ejes. Si yo presiono la tecla Shift, perdón, Shift de mi computadora, o bien le pongo un dedito sobre el eje de las X y con otro dedito estiro el eje, va a dar va a dar este efecto, ¿sí? ¿Sí vieron? Vamos a ver. Bueno, por ahí de momento. Yo para saber dónde está el foco, pues así sin conocimientos, con la pura gráfica, pues estaría un poquito difícil, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues probándole. Bueno, vamos a ver. Si yo pienso que el foco está aquí, pues entonces la directriz debería de estar aquí. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque pues por la sencilla razón de que pues de que debe estar a la misma distancia del foco al vértice, y este punto que está aquí sería el vértice. Entonces, y entonces voy a trazar una recta que pase por que pase por aquí. Vamos a ver. Si yo pensara que esta parábola es parábola ya con estos elementos, vamos viéndole. Porque yo puedo poner un punto, vamos a pensar en en la parábola, y la distancia que haya desde este punto al foco debe ser la misma distancia que haya
desde este punto a la recta directriz. Y vamos a ver si es cierto, si se cumple. Vamos a ver, vamos a decir que me muestre el nombre y el valor. Este mide 2.8. Y este mide... Uy, no, está muy disparado, veamos. Mientras que este mide 6, este mide 2.8. Entonces eso quiere decir que no. Ese foco debe estar entonces más abajo. Ya van 3.6. Pero esta directriz debe estar más arriba. Porque ya aquí ya cambió. Y veamos, ahora este mide 5 y este mide 3.5. No, pues entonces el foco debería de estar más abajo. Ya mide 4. Pero entonces esta directriz, esta directriz debería de estar más arriba. Por ahí, por ahí. Miren, aún así le falta. Aquí dice 4.5 y acá dice 4. Entonces, pues tendríamos que ajustarlo un poquito más. ¿Sí? Ya se va acercando. Ya estoy a punto de localizar el elemento llamado foco. ¿Sí? Bueno, voy a mover de nuevo mi eje a que parezca. Ya está. Vamos a ver. Bueno, esta. Mejor la dejo como está. Así. Voy a mover es este. Entonces sí voy a mover este también. Estoy modificando las escalas nada más. Y veamos. Estoy jugando con esto. Entonces, este punto, no sé si está bien. Ahí. Este punto, como yo sé la experiencia, sé que debería de estar ahí. Y esta directriz debería de estar aquí. Y esta debería de estar, es esta recta. Debería de estar por ahí. Ahora sí, si le checo las distancias, dice 4 y acá 4.5. Aún así, estoy todavía fallón. ¿Sí? Estoy un poquito fallón porque debería de estar, pues entonces, este foco más abajo, por aquí. Vamos a pensar por aquí. Y si este vale 0.3, pues entonces debe estar por aquí. Esta recta debería estar 2 más arriba. Por aquí. Por aquí. Y ahora sí vamos a ver.
Vamos a ver, miren, 4.2 y 4.3. Ya nos vamos acercando. Nos vamos acercando a encontrar, nos vamos acercando a encontrar el foco. Bueno, al grano. Como yo sé dónde está el foco, o debería, porque los conocimientos que tengo, pues yo sé que el foco debería de estar aquí. Pero imagínense, todos esos intentos habría que hacer. ¿Por qué razón? Pues por la sencilla razón de que lo estamos haciendo tanteo. Y ahora sí, llegamos a encontrar el punto 4.3 y acá 4.3, ahí está. Ya valen lo mismo. Quiere decir que esta es una parábola y ahí están sus elementos. Aquí está la directriz, es esta. Aquí está el vértice, aquí está el foco. ¿Y dónde estaría entonces el lado recto? Entonces el lado recto estaría, verlo bien. El lado recto sería un segmento que iría desde este punto a este punto. Ese sería el lado recto de mi parábola. Y entonces vamos viéndolo más. Ay Dios. Están. ¿Cómo los borro? Simplemente le doy un toque sobre el elemento, aparece el elemento de borrar y esa es la manera, ¿sale? Vamos a ver, ahí estaría mi parábola. Ahí se ve mi parábola. ¿Sí? Si se dieron cuenta al momento que lo moví, se movió esto. Quiere decir que moví el foco. Se movió el foco, debe estar un poquitito más arriba. Ahí está. Punto 2, 4.3, bueno, chiste que vean. Cuesta trabajo, un poquito de trabajo localizarlo así. Pero ahora vamos a ver un ejercicio de cómo encontrar el foco. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Mi ecuación que me dieron fue esta. X al cuadrado es igual a Y. Bueno, pues yo les quiero platicar que la ecuación canónica de la parábola es aquella que tiene su centro en el origen. Y esa va a tener esta forma. X al cuadrado va a ser igual a 4P por Y. ¿Sí? Ojo, esto que está aquí, comparado con esta, vale 1. Aquí se ve, mire. X cuadrada es igual a Y. Esta es la que grafiqué. Y esta es la ecuación canónica de las parábolas, o sea, la que cumple para todos. Por lo tanto, si yo hago una comparación, aquí hay un 1. Voy a hacer una comparación vertical. Para eso me voy a auxiliar del color verde para que se vea. Pero un poquito más finita. Veamos. Estoy haciendo esta comparación. Vertical. Quiere decir que 4P es igual a 1. Y por lo tanto, si despejo a P, este 4 está multiplicando, pasa para acá dividiendo. Por lo tanto, P debe valer 0.25.
Órale. ¿Sí? O sea, la distancia P debe valer 0.25. Y si yo me vengo acá a mi parábola, ¿sí? Y mido esa distancia, efectivamente me va a dar eso. Es más, voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Ahí está. Si yo trazo un segmento desde F hasta B y le digo a GeoGebra que me dé cuánto mide ese segmento, le voy a decir que se llame P, en lugar de J se llame P, y que me muestre su valor. Y veamos que me dice que vale 0.3, porque lo redondea, jóvenes, porque lo redondea. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer acá, desde aquí hasta acá, y le voy a decir que me diga cuánto vale P. Le voy a decir que se llame P1, porque ya no le puedo llamar P. P1, ¿sí? Y que me muestre su nombre y su valor. Y vean, lo redondea a 3, pero se cumple que vale 0.25, 0.25, y este es P y este es P. Entonces, prácticamente teniendo todos esos elementos, podemos llamarle a esta curva parábola. De hecho, a la simple curva se le puede llamar parábola, pero obviamente bajo el entendido de que existe un punto F llamado foco y existe una recta llamada directriz, ¿sí? Porque son parte de sus elementos. Y ahí tenemos nuestro ejercicio. Nos costó trabajo encontrar el punto F, pero hay otros métodos para hacerlo más facilito. ¿Cómo cuál? Pues como vimos acá, conociendo P, que vale 0.5, ¿sí? Pues entonces sería mucho más fácil, ¿no? Voy a trazar mi parábola conociendo P, ¿sí? Y sabiendo que el vértice está en el origen y que abre hacia dónde abre nada más con eso, con esos elementos, y que abre hacia arriba, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que vamos a generar una nueva parábola. Bueno, vamos a continuar. Vamos a llevárnoslo como está el manual para no meternos en camisas de 11 varas. ¿Sale? Porque al final es lo que hemos estado siguiendo el manual fielmente. ¿Sí? Entonces acá dice que el foco es este. Miren, ahora la parábola ya no abre hacia arriba, ahora abre hacia la derecha. ¿Sí? Y dice que el foco es un punto fijo en el plano. Acá está el foco, ¿sí? Los puntos de la parábola que distan del foco y de la directriz. Vemos la distancia que hay desde aquí hasta acá, es la misma que hay desde ahí hasta la directriz. La directriz es la recta fija esta, que se encuentra frente al vértice. El eje E, ¿sí? Es la recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco, se llama eje de la parábola, eje de simetría de la parábola. Y hay un punto B que se llama vértice, que está aquí, es este azul, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dice. Lo mismo, la misma información, nada más nos los define dónde están, ¿sí? Y dice que hay un concepto que se llama lado recto. Es un segmento perpendicular al eje de la parábola. ¿Perpendicular qué significa? Que perpendicular significa que forma ángulos de 90 grados con el eje. Vemos, aquí está, perpendicular, 90 grados. ¿Sí? Es un segmento perpendicular al eje de la parábola, ¿sí? Que parten de un punto A hasta un punto B, que son los extremos de la parábola, ¿sí? Y prácticamente se cumple lo que ya habíamos dicho, que desde A hasta B debe haber 4P y desde A hasta F debe de haber 2P. Vean, la distancia que hay desde A hasta B se llama lado recto y debe ser igual a 4P, ¿sí? Ahora, la distancia que hay desde A hasta F debe de valer 2P, 2 veces el valor P.
Entonces, pues esto es lo que quería explicar Luego, el parámetro es la distancia que hay desde el vértice hasta el foco. Esa distancia siempre se va a llamar P, ¿sí? Y debe ser la misma distancia que haya desde el vértice hasta D. Entonces, esto es lo que venimos repitiendo, ¿sí? Dice, como ya sabemos que la distancia entre el vértice y el foco, correspondiente al valor de P, calculamos el valor del parámetro y la longitud del lado recto en las siguientes parábolas. Dice que como ya sabemos que la distancia entre el vértice y el foco corresponde al valor del parámetro P, dice, calculemos el valor de la distancia P y la longitud del lado recto en las siguientes parábolas. Perfecto, vamos a ver. Miren, aquí nos dan P. Por lo tanto, podemos encontrar lado recto, ¿sí? Y estos puntos, este punto llamado A y este punto llamado B. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues es que el lado recto debe de ser 4 por el valor de P. ¿Pero cuánto vale P? Aquí se ve que vale 2. Por lo tanto, 4 por 2 es igual a 8. Y entonces desde aquí hasta acá hay 8 unidades. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, nos dan acá otra. Nos dicen que desde el vértice hasta el foco hay 3 unidades. Por lo tanto, ¿cuánto debe valer el lado recto? Pues el lado recto debe ser 4P. 4 por 3, 12. Entonces, la distancia desde aquí hasta acá debe ser de 12. Perfecto. Y se conoce también la distancia del vértice a la directriz, es el valor del parámetro. También eso ya lo sabíamos, dijimos que es igual, ¿no? Veamos, la distancia que debe de haber desde el vértice al foco, en este caso es 2. La distancia que debe de haber del vértice a la directriz también debe ser de 2. Y el lado recto acá sería, obviamente, aquí se ve que es 2. Ah, no, pero es de 2 en 2, ¿verdad? 2, 4, sí. Entonces aquí debe de haber 4 y acá debe de haber 4. Y el lado recto debe de medir 16. 4 por 2, porque P vale 2. Digo 4, perdón. P vale 4, entonces 4 por 4, 16. Lado recto debe valer 16. Eso es lo que nos dice nuestro apunte. Y dice, practicando, hay que identificar los elementos. Esto ya lo van a hacer ustedes, ya con la explicación que di, lo van a hacer ustedes. Van a rellenar acá, por ejemplo, ¿cuál es el lado recto? Veamos. Pues el lado recto, no se los voy a regalar, es C. Aquí está la flechita, aquí habría que ponerse. Llenan las demás ustedes. Calcular el valor del parámetro P y la longitud del lado recto de esta parábola. Aquí se ve, podemos leer cuánto vale el parámetro. El parámetro vale 2. Por lo tanto, pueden calcular el lado recto.